Buenas tardes a todos, aquí estamos una semana más, hoy acompañados por los vecinos que están aquí escuchando una película con el volumen bien alto, que se escuche bien. Hay veces que parece que los dinosaurios estén aquí donde estoy grabando el vídeo, pero bueno, vamos a intentar gritar para que se escuche bien, hablar más alto. Hoy vamos a hablar de temática de suplementación. Una de nuestras seguidores más fieles y que más nos ayuda, Judith, llevaba tiempo comentándome: hostia Jordi, podrías hacer un vídeo sobre el tema de la suplementación. Y aquí lo tenéis. La referencia para poder realizar este vídeo es Las pirámides de la nutrición. Es el libro que hemos utilizado como referencia. Hay muchos libros sobre suplementación, este a nosotros en concreto nos gusta bastante y hemos utilizado este como referencia. Dentro del libro de Las pirámides de la nutrición hay una lista de suplementos que es la lista de suplementos A. Estos suplementos son los que tienen una evidencia muy elevada a nivel científico y que en principio son útiles para la mayoría de personas. Y estos son los suplementos de los cuales vamos a hablar en este vídeo. Son los suplementos que tienen más evidencia y que en principio os pueden ser útiles a la mayoría de personas que estáis viendo este vídeo ahora mismo. En concreto vamos a hablar de 6 suplementos, que son multivitamínicos, ácidos grasos esenciales, vitamina D3, creatina monohidrato, cafeína y proteína en polvo. De los 5 primeros hablaré yo y después Iván nos hablará de la proteína en polvo. Vamos a empezar con el suplemento número 1, los multivitamínicos. Los multivitamínicos son muy útiles en épocas en que se reduce la cantidad de alimentos que comemos. Por ejemplo, en una definición. Cuando estamos empezando a comer menos en menos cantidad, puede ser interesante el utilizar multivitamínicos. Un multivitamínico es un complemento para los micronutrientes de la dieta. No es una excusa para no introducir micronutrientes en la dieta. En la dieta tienen que haber los micronutrientes y esto nos serviría de complemento en épocas, por ejemplo, en que estamos comiendo menos. Es importante decir que estaría bien hacer una analítica antes de utilizar un multivitamínico, porque no es necesario, o puede que no sea necesario, utilizar un multivitamínico si no hay un déficit de vitaminas. Y esto se tiene que valorar con un médico y con una analítica. Veréis que este suplemento y otro del que hablaremos más tarde, es interesante que antes de utilizarlos hagamos una analítica para ver cómo están los valores. Segundo suplemento, los ácidos grasos esenciales. Hablamos básicamente de EPA y DHA, que son dos de los principales ácidos grasos esenciales. Estos dos ácidos grasos esenciales básicamente se encuentran en el aceite de pescado. Como normalmente no se ingiere mucho aceite de pescado, no es una cosa que introduzcamos mucho en las dietas, pues puede ser interesante utilizarlo como suplemento. La dosis para salud y rendimiento dentro de estos ácidos grasos esenciales sería entre 1 y 2 gramos diarios de EPA y DHA. Siempre a comentar con preparadores, médicos, etc. Nosotros aquí lo que hacemos es un poco hablar de cada suplemento. Y así queréis que hablemos de forma más concreta de alguno, pues nos lo podéis dejar en comentarios. Bien, hemos hablado de multivitamínicos y hemos hablado también de ácidos grasos esenciales. El tercero sería la vitamina D3. La vitamina D3 puede ser muy útil, por ejemplo, en épocas en que hay una exposición solar insuficiente, como ha podido ser este año anterior con el tema de los confinamientos. Ahí, en caso de que se dé un déficit de vitamina D3,
puede ser muy interesante el utilizar el suplemento para contrastarlo. La insuficiencia de vitamina D3 es bastante común en la sociedad occidental y puede ocasionar y dar problemas. En el caso de la vitamina D3, igual que os he dicho en el caso de los multivitamínicos, sería interesante antes de utilizar un suplemento y antes de utilizar determinadas dosis, que la vitamina D3 se regula con UIs, que son unidades de insulina, sería interesante antes de hacerlo hacer una analítica, ver cómo están los niveles y a partir de aquí valorar si es necesaria o no la suplementación. No es necesario utilizar una suplementación si no hay un déficit o si no queremos prevenir un déficit porque estamos cerca de estar en ello. Cuarto suplemento, la creatina monohidrato, posiblemente la más conocida. Bien, de la creatina hay muchísimos mitos. Si queréis, en otro vídeo hablaremos sobre esto. Mi preparador, Raulator, ha hablado en Instagram sobre esto y la verdad que hay muchísimos mitos. Incluso el otro día me llegaron a preguntar que si la creatina quitaba el sueño. Y a la persona que me lo preguntó le dije simplemente deja el móvil antes de ir a dormir y posiblemente dormirás mejor. No es que la creatina te quite el sueño. Bien, la creatina lo que sí nos da es más rendimiento, sobre todo en deportes de fuerza y de potencia. En actividades rápidas y explosivas nos va a dar más rendimiento, nos va a asegurar un aumento del rendimiento, por lo tanto es un suplemento muy interesante, por ejemplo, en atletas de powerlifting, halterofilia, crossfit. El monohidrato, dentro de las creatinas, es la más efectiva y la más estudiada del mercado. Por lo tanto, si queremos ir a tiro seguro, monohidrato de creatina y dentro del sello que sea Creapure. Las dosis para la mayoría de personas, en el caso de la creatina monohidrato, oscilan entre 3 y 10 gramos diarios según el peso corporal. No es lo mismo, por ejemplo, un atleta que pese 60 kilos que uno que pese 100. En principio la dosis en un caso sería de unos 6 gramos y en el otro caso posiblemente tiraríamos más hacia los 10 gramos, que es lo que utilizo por ejemplo yo que tengo 102 kilos de peso corporal. Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo ya de forma natural produce creatina, por lo tanto el monohidrato de creatina es un suplemento, un complemento para la creatina que nuestro cuerpo de forma natural ya genera. El quinto suplemento es, también muy conocido, la cafeína. La cafeína tiene un efecto estimulante potente y todas las personas que lo habéis utilizado seguramente lo habréis notado. Te da mucha activación, mucho estímulo. Se puede utilizar como preentreno y la cafeína también se puede utilizar en protocolos de pérdida de grasa y es muy interesante. Utilizada en unas determinadas condiciones, cantidades y separando X horas entre tomas. Se puede utilizar en protocolos de pérdida de grasa. La cafeína, en principio, te aporta más rendimiento. Eso sí, hay que tener cuidado con dos cosas con el tema de la cafeína. El primero sería la tolerancia. El cuerpo se acostumbra al consumo de cafeína. Por lo tanto, estaría bien dosificarla y estar determinados días en que no la utilicemos, porque si no, la dosis que al principio era efectiva llegará un momento que no lo será y siempre necesitaremos más y más, y por eso nos encontramos con determinados levantadores que ya se van a cantidades de 0,8, 1 gramo, que si pudiéramos mejor no tocarlo, porque si esto lo dosificamos, posiblemente con 400, 600 miligramos, preentrenamiento sería suficiente para llevar una buena castaña para levantar. También hay que tener cuidado con el momento del día que se toma. Esto lo digo ya por experiencia propia, porque con los suplementos está muy bien lo que podemos leer, pero también es muy importante la experiencia personal y las cosas que nos han podido pasar utilizándolo. Cuidado con la hora del día que lo utilizáis, porque la cafeína, por ejemplo, en un pre-workout, que las cantidades suelen oscilar entre 230 y 300 miligramos de cafeína, si yo lo tomo a partir de las 5 de la tarde, por la noche a las 12 no puedo dormir.
Por lo tanto, aviso para navegantes, cuidado con el momento en que tomáis la cafeína y cuidado si no dosificáis la cafeína porque cada vez necesitaréis más. Y por eso a veces la gente dice, hostia, es que este preentreno al principio lo notaba mucho y ahora no, ya, porque te has adaptado a la dosis de cafeína que al final es lo que genera más estímulo dentro del preentreno. Lo otro es beta-alanina, creatina y no genera tanto estímulo. Por lo tanto, atentos a la dosificación y atentos al timing. Y ahora Iván va a seguir con la proteína en polvo. Buenas chicos, vamos con el último suplemento, que es la proteína. Pues voy a hablar un poco sobre la proteína. Es un macronutriente que favorece el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sirve para regenerar esas fibras musculares y ese tejido que hemos roto, por así decirlo, en el entrenamiento. Y luego para tener un buen nivel de salud y para otras funciones de nuestro organismo, como claro está. Y vamos a regularla, esa cantidad de proteína, según el tipo de persona, según su sexo, según su peso y altura, y también importante según su objetivo, ya sea ganar masa muscular, perder peso, grasa. Entonces, según la persona y según su objetivo, pondremos más o menos cantidad, ya eso lo sabrá el profesional o nutricionista o preparador que te haga una dieta. Hay diferentes tipos de proteínas, ya sea por origen, puede ser animal o vegetal, por el tipo de dieta, si haces dieta vegana o vegetariana o normal, bueno, lo que se dice normal, y luego según el tipo de aminoácido o el nivel de aminoácidos que contenga esa proteína. Entonces podríamos clasificarla en estos tres tipos. Luego, ¿para qué la recomendaría a un deportista? Para completar su cantidad de proteína diaria es muy efectiva, ya que si un deportista o un atleta que tenemos está en volumen y tiene que llegar a un tanto de proteína, en vez de hincharlo a carne o, por ejemplo, en vez de ponerle 300 gramos de pollo, si le cuesta comer, pues ponemos 200 de pollo y el resto en proteína en polvo. Al final le va a ser más fácil porque se puede hacer en forma de batido y es comida líquida. Y al final pues a uno se le va a hacer más fácil. Entonces, para completar la cantidad diaria de proteína, luego según el tipo de fuente también, si es animal o vegetal, el animal pues la suelen sacar del suero de leche, es la más común que hay. Y luego vegetal pueden sacarla del arroz, de la soja o de los guisantes, etc. Y también según la obtención, que esto también es bastante importante, que son los tipos de proteína que hacen. Por ejemplo, proteína whey o que no está tan concentrada. Podríamos decir que igual de cada 100 gramos de esa proteína, igual 80 son de proteína y los otros 20 pues son de carbohidratos, grasas o lo que le hayan puesto. También aquí vendrá el precio. Si es más cara, habrá más cantidad de proteína seguramente. Si es más barata, habrá menos cantidad de proteína cada 100 gramos. Entonces hay la whey, por así decirlo. Luego hay la concentrada o aislada, que tiene un valor más alto de proteínas. Podríamos decir que cada 100 gramos tiene 90 de proteína. Y luego la hidrolizada. Luego también, aparte, podemos coger pues la caseína, que es proteína de absorción lenta, que lleva igual unos 80 gramos de proteína y luego lo demás son carbohidratos, son de absorción lenta, se usa para la noche, se suele usar más a la noche, ya que así va absorbiendo tu cuerpo la proteína durante toda la noche. Y bueno, podría decir otros tipos, pero hay un montón. Y luego estos son los más comunes. Y por aquí ya estaría. Entonces deciros que si queréis que profundicemos más sobre algún tipo de suplementos, ya sea los que ha hablado Jordi o sobre la proteína, pues dejadlo en comentarios.
Y ya sabéis, o cualquier otro tema que os interese, pues nos lo dejáis. Así que ya sabéis, empezamos desconocidos, terminaremos inolvidables.